Buenas noches para todos. Nuevamente me presento, soy María José Jiménez, soy la presidenta del Grupo de Interés de Gineco y Obstetricia. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra presentación de anatomía del sistema reproductor a cargo de nuestros expositores Santiago Rodríguez Higuera de octavo semestre y Sofía Forero Giraldo de séptimo semestre. Adicionalmente nos acompaña nuestra tutora clínica, que es la doctora Diana Carolina Gutiérrez. Ella es médico y cirujano general de la Fundación Universitaria Juan Corpas, es magíster en morfología humana de la Universidad Nacional de Colombia y es docente experto en anatomía de la Fundación Universitaria Sanitas. Les agradecemos a todos ustedes la participación y acompañarnos en esta noche. Al final habrá un espacio para preguntas, tanto a la tutora como a nuestros expositores. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Majo, por la presentación. El día de hoy tenemos así nuestra tabla de contenido y cómo vamos a dividir la charla de hoy. Vamos a iniciar con la introducción que ya la dimos, el equipo que pues ya nos presentó Majo, y vamos a iniciar con la pelvis, con la parte anatómica. Vamos a hablar sobre la cintura pélvica, los estrechos, la clasificación antropológica, las estructuras vasculonerviosas. Después iniciamos con el piso pélvico, que van a ser los músculos, el periné, después con los genitales internos, ovario, trompas uterinas, útero, ligamentos anchos y la vagina. Y vamos a finalizar con los genitales externos, con la vulva y el vestíbulo de la vagina. Entonces vamos a comenzar con la cintura pélvica. Aquí tenemos una vista anterior de la cintura pélvica y esta es una vista posterior. La cintura pélvica está compuesta por dos huesos principales, por el sacro y por el hueso coxal. El hueso coxal, a su vez, está formado por tres huesos: el ilion, el pubis y el isquio. Eh, y pues acá tenemos la vista posterior, donde podemos ver el coxis, que es como el hueso que finaliza toda la columna vertebral, que también hace parte de la pelvis. Acá tenemos la pelvis, una vista anterior, donde tenemos los reparos anatómicos. Iniciamos con la espina ilíaca antero superior. Acá tenemos la fosa ilíaca, eh, la articulación sacroilíaca, que esta articulación es sin artrosis, si no estoy mal. Ahorita la doctora me corregirá si no es así. El acetábulo, que es donde se articula la cabeza del fémur. El agujero obturador, la tuberosidad isquiática, que la tenemos acá. La espina ilíaca antero inferior, que debe estar, acá está. Perdón, no, esta no es. Acá está la espina ilíaca anterior inferior. Tenemos también una espina ilíaca posterior superior, que es importante para colocar la epidural. Acá tenemos el sacro, la sínfisis púbica y el coxis. Bueno, el sacro, coxis y la sínfisis púbica. Ahora vamos a hablar sobre los diámetros y los estrechos. El primer diámetro es el conjugado anatómico verdadero, el cual la distancia lo vamos a tomar desde el centro del promontorio sacro hasta el borde posterior superior de la sínfisis del pubis. Este tiene que medir mínimo 12 centímetros. Ahorita les muestro una imagen donde se los muestro acá. Y el conjugado diagonal es desde el centro del promontorio sacro hasta el borde interior de la sínfisis del pubis, que tiene que medir eh, mínimo 13,5 centímetros. Aquí lo tenemos. El conjugado verdadero, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal, que ya les muestro cómo en la práctica clínica vamos a medir el conjugado diagonal. Este es el pubis y este es el promontorio, que el promontorio es como el inicio de la parte anterior del sacro. Nosotros en la práctica clínica, en la parte de ginecología, vamos a poder medir el conjugado diagonal de esta manera. Introducimos segundo y tercer dedo por el canal vaginal hasta poder palpar el promontorio con el tercer dedo, como con la punta del dedo. Y con nuestra mano izquierda vamos a tocar la sínfisis del pubis, y ahí donde marquemos en nuestro dedo va a ser la distancia del conjugado. Y este nos va a ayudar para saber si el niño, o sea, si la madre, la cintura pélvica es capaz
de que pueda pasar la cabeza del bebé en el parto y se va a poder realizar un parto vaginal. Tenemos el diámetro transverso, que el diámetro transverso va a ser el encargado de mostrarnos una parte anterior y posterior eh, de este diámetro. El diámetro transverso está entre las zonas más profundas de las zonas simnominadas. Mide aproximadamente 13,5 centímetros y el diámetro oblicuo, que es desde la eminencia iliopúbica hasta la articulación sacroiliaca. Al revés, acá está la articulación sacroiliaca hasta la eminencia púbica. Tenemos los estrechos, el estrecho superior, que va a estar conformado por el diámetro oblicuo, el transverso y el conjugado anatómico, ya se los había mostrado, el oblicuo, el transverso y el conjugado anatómico. El estrecho medio, que va a estar conformado solo por el diámetro interespinoso, que es pues de espina asiática a espina asiática. Este tiene que medir aproximadamente 10 centímetros. Y el estrecho inferior, que este va a ser por el diámetro anteroposterior. Entonces lo tenemos desde la punta del coxis hasta el pubis. Este tiene que medir 10 centímetros. Todos estos diámetros son fundamentales, ya les había comentado, para que la madre pueda tener un parto vaginal normal. Para que se pueda tener, si estos diámetros son menores, se tendrá que realizar una cesárea. Acá tenemos la configuración antropológica de la pelvis. Esta es la superior y la de la izquierda es de la mujer y la inferior y la derecha es del hombre. Entonces tenemos la antropoide y la ginecoide. Esta línea va a ser el diámetro transverso, el cual va a separar una parte anterior y posterior. Esta es la ideal para tener un parto vaginal normal en óptimas condiciones. Y estas ya son como variantes anatómicas que pueden tener. Y estas son pues del hombre. Ahora vamos a hablar sobre la irrigación de la pelvis. Esta imagen la saqué del libro de Williams de obstetricia, donde no dividen de manera, o sea, como no dividen el tronco anterior y posterior de la ilíaca, pero más adelante les mostraré otra foto donde sí está dividida. Entonces, la irrigación pélvica inicia, su origen va a ser la arteria ilíaca primitiva o la arteria ilíaca común, que es esta que tenemos acá. Se va a bifurcar más o menos entre el disco sacral, del lumbosacral, y acá se bifurca en la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Tenemos ramas, bueno, acá podemos tener dos troncos, que va a ser un tronco posterior, que es el de acá atrás, y un tronco anterior. En la literatura a veces dividen la ilíaca interna, bueno, acá les había mostrado un tronco anterior y tronco posterior, pero también lo dividen como arterias viscerales y parietales, donde las parietales son las que van a irrigar los músculos y la pared, y las viscerales, pues, de órganos. Entonces, la primera va a ser la arteria iliolumbar, que es esta que tenemos acá. Después continuamos con la arteria obturatriz, que va a irrigar el músculo obturatriz. Tenemos acá la arteria sacra lateral, la arteria glútea. Esta es la arteria umbilical obliterada y que tiene una rama que es la vesical superior. Esta es la arteria uterina, fundamental en la gestación, ahorita hablaremos de ella, y la arteria hemorroidal media. Continuamos con la arteria isquiática y la arteria pudenda interna. Entonces, esta es como la división general de la ilíaca común. No vamos a hablar de la ilíaca externa. Nos vamos a enfocar en la ilíaca interna, que es la que va a irrigar la pelvis. El tronco anterior, que tiene estas ramas, y el tronco posterior, que son estas ramas que ya las había mencionado. En la imagen anterior no aparece la arteria vaginal, que es esta, que es del tronco anterior, que también es muy importante. Y ya. Entonces, acá tenemos el útero, tenemos el cuello del útero y la arteria uterina, que en cirugía uno o sea, sabe cuál es, porque es que la arteria uterina va a cabalgar el uréter. La arteria uterina va a generar como un plejo o como una malla
que va a rodear a todo el útero. Y como lo ven acá, es una arteria que tiene muchísimas ramas y rodea todo el útero. Acá va a tener una anastomosis con la arteria vaginal, que el origen es la arteria ilíaca interna, la porción anterior, el tronco anterior, y acá se anastomosan y forman las arterias cervicales, que son estas, y todo esto va a ser la irrigación del útero. Importante, la arteria uterina. Las mujeres que no están en gestación normalmente va a tener un volumen por minuto de 45 a 50 mililitros por minuto, pero cuando la mamá ya está en gestación, puede albergar hasta volúmenes de 750 mililitros por minuto, o sea, por ende va a estar llevando casi el 20% de la sangre total por minuto. Entonces, en una cesárea, si uno se lleva la uterina o sin culpa la corta, pues la paciente en 2, 3 minutos ya va a estar en un choque hemorrágico y por ende hipovolémico. Entonces, es una arteria que tiene un gran flujo sanguíneo en el embarazo. Aquí tenemos el útero. Bueno, ahorita les vamos a hablar sobre los órganos internos. Tenemos acá la arteria uterina y acá una importante va a ser la arteria ovárica. La arteria ovárica es rama directa de la aorta y va a ser una anastomosis más o menos a nivel acá de las trompas. Y la arteria ovárica viene y atraviesa el ligamento infundíbulo pélvico, que si no es mal creo que debe ser este. Acá las arterias importantes, la arteria de Samson, que va a irrigar el ligamento redondo, que son los ligamentos acá nos sirven para sostén. Acá está la rama anastomótica, que es entre la uterina, que viene acá, y la ovárica. Y la ovárica también ayuda a irrigar parte de la trompa. Eh, ¿Listo? Bueno, buenas noches a todos. Voy a continuar hablándoles del piso pélvico. Entonces, para empezar, es importante recordar que el piso pélvico es una estructura de suspensión, es decir, va a ser como un conjunto de músculos y tejido conectivo que tiene como función el soporte de los órganos pélvicos y abdominales. Vamos a tener que el diafragma pélvico va a estar conformado por dos grupos musculares importantes. Por un lado, vamos a tener lo que es el músculo coxigio y por el otro lado, el músculo elevador del ano, que este pues se va a dividir en tres y ahorita en las imágenes vamos a ver un poco. Entonces, ¿qué es importante saber de estos dos grupos? Pues primero, lo que es su origen, la inervación y la inserción. Entonces, dentro del origen del músculo coxigio, va a ser en la espina isquiática, su inervación va a ser por S4, S5 y la inserción va a ser en el borde lateral del coxis y del sacro, y ahorita en las imágenes lo vamos a poder visualizar. Y dentro del músculo elevador del ano, entonces su origen va a ser en el arco tendinoso, va a estar inervado por S3 y S4 y la inserción va a estar dividida en dos partes, la parte posterior y anterior. En la parte posterior se va a encontrar con su homólogo en el centro tendinoso del perine y en la parte anterior se va a insertar en la región superior de la membrana perianal. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder visualizar una primera imagen del piso pélvico. No, antes. Entonces, como les mencionaba, el músculo coxigio va a tener su origen en la espina isquiática. Entonces, como ven ahí en la parte, más o menos en el centro de la imagen, ahí se ve la espina isquiática y el músculo coxigio está coloreado pues, de color moradito. Entonces, esa va a ser como tal su origen y como pueden visualizar, va a llegar hasta lo que es el borde lateral del coxis y el sacro. Y si ven, va a haber un músculo coxígeo como en la parte derecha y en la parte izquierda. Bueno, cabe aclarar que esta es una imagen donde se hizo como un corte sagital, entonces ahí vamos a ver como el interior de lo que es la, la pelvis. Ya por otro lado vamos a tener al músculo elevador del ano, que como les estaba comentando, este se va a dividir como en tres grandes músculos. Entonces, el nombre de los músculos va a ser
como del origen a la inserción que estos tienen dependiendo pues del hueso en donde se estén insertando y donde tengan su origen. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el músculo iliococcigio, que va a ir desde el ilion hasta el coxis, el músculo pubococcigio y el músculo puborectal. Y ahorita en otras imágenes vamos a poder ver desde una vista como caudal, teniendo como al paciente en posición supina, y va a ser como mucho más fácil la visualización de estos músculos. Pero esto es como para que tengan un esquema de cómo se vería así por dentro. Listo, dale, pasa. Entonces, acá tenemos el mismo corte como sagital, bueno, mejor dicho, quitamos el otro hueso coxal, de tal forma que pues solo quede un hueso coxal y quede la parte del sacro y del coxis. Entonces, ahí se alcanzan a ver algunos músculos de lo que es como tal la zona glútea, como es el músculo piriforme, el músculo obturador interno, y acá también podemos visualizar el músculo elevador del ano y el músculo coccigio. Como pueden ver, entonces el músculo coccigio pues tiene como la parte derecha y la parte izquierda, que va pues desde la espina isquiática hasta pues, los bordes laterales del coxis y del sacro. Y vamos a tener el elevador del ano, que pues se va a dividir en sus tres músculos. Y algo importante es que este músculo elevador del ano va a estar dividido del músculo obturador interno por ese arco tendinoso que pues ustedes pueden visualizar ahí. Y si se dan cuenta, estos músculos son como los de mayor soporte, y si pueden visualizar, no solo va a cubrir como la parte de la vulva, sino también llegar hasta la abertura anal. Listo, sigue. Listo. Como les comentaba, acá ya es una vista caudal, como si viéramos al paciente desde los pies y estuviera en supino. Vemos otra vez los mismos músculos. Pues la idea de mostrarles como estas diferentes imágenes es para que ustedes tengan como una idea de cómo se ven los músculos desde diferentes vistas. Entonces vamos a tener al elevador del ano. Si se dan cuenta, los diferentes músculos van a estar como que muy juntos entre sí, y estos como que se conectan, o sea, entre sí, ¿sí? No van a tener tipo así como el músculo coccigio, que tiene una parte como derecha y la izquierda separados, sino que estos como que se unen. Algo importante y a tener en cuenta cuando vayamos a ver el perine va a ser lo que es la membrana perineal y el músculo transverso profundo del perine. Cabe aclarar que también hay un músculo transverso superficial del perine. Listo. Sigue. En esta imagen, entonces, podemos ver como diferentes niveles. En el nivel 3 y en el nivel 2 hicieron cortes transversales, entonces el nivel como más superficial es el nivel 3. Ahí ya podemos ver otra vez las estructuras como el piso pélvico. En este caso, pues vamos a ver lo que es el esfínter anal externo, vamos a ver el cuerpo perineal, el músculo transverso superficial del periné. En la parte como del nivel 2 destacan lo que es los arcos tendinosos de la fascia de la pelvis. Y ya en el nivel 1 no hicieron un corte transversal, sino que fue más como un corte sagital cerca del cuello uterino, donde se va a ver el ligamento uterosacrocardinal. Acá les muestro una imagen donde se puede ver como la parte superficial y profunda de estos músculos, como para que organicen un poco el hecho de que hay unos que claramente van a soportar más debido a que están más superficiales, y otros que se van a encontrar más profundos y se van a encargar como de dar ese sostén a los órganos internos. Entonces, por un lado, en la parte superficial vamos a tener músculos como es el esfínter externo del ano. También, bueno, vamos a tener claramente músculos de la parte glútea, como les mencionaba, el glúteo mayor. También vamos a tener lo que es, por ejemplo, el músculo transverso perineal, el bulbo esponjoso o el isquio cavernoso.
Y si se dan cuenta, sus nombres van acorde como a la inserción y al origen que estos tengan. Y ya en la parte más profunda vamos a tener los músculos elevadores del ano, el ligamento sacrotuberoso y el esfínter externo de la uretra. Listo. A continuación les hablaré del perineo. Entonces, ¿qué es importante saber de esta estructura? Bueno, se va a situar en lo que es el plano inferior del suelo pélvico entre lo que es las extremidades inferiores. El perineo se puede dividir en dos grandes triángulos. Entonces vas a tener como un triángulo anterior y otro posterior. Pero pues no los vamos a llamar así, sino que va a tener el nombre de triángulo genitourinario y recto anal. Estos van a estar delimitados por lo que son las tuberosidades isquiáticas. Entonces, de la tuberosidad isquiática hacia la sínfisis del pubis, pues va a ser el triángulo genitourinario, y de la tuberosidad isquiática hacia el vértice del coxis va a ser el triángulo recto anal. Esto es como una división que se le da de por sí a esa vista, y si se dan cuenta en la imagen que aparece del lado derecho, vamos a encontrar las mismas estructuras que estábamos repasando pues al momento de revisar lo que fue el piso pélvico. Entonces vamos a tener de importante lo que es la membrana perineal, los músculos transversos tanto superficial como profundo del perineo. También vamos a tener el músculo elevador del ano. Vamos a tener, si se dan cuenta, el músculo obturador interno. Y también vamos a tener la capa blanquita que ven hacia el lado izquierdo, la capa membranosa del tejido subcutáneo. Listo. Bueno, y a continuación, antes de seguir con los genitales internos, algo importante del piso pélvico es como el cuidado que la mujer le debe dar a esta zona, y es en especial al momento del parto, porque muchas veces por no realizar correctos ejercicios suelen desgarrarse esos músculos, aunque sean muy resistentes. Muchas veces no practican o no cuidan como tal esa zona. Hay unos ejercicios que a mí me gustan mucho, que se llaman los ejercicios de Kegel. Si ustedes los buscan en internet, pues ahí les aparecen cómo hacerlos. Es un poco complicado porque a veces cuando a uno le dicen que contraiga el piso pélvico, uno suele como contraer la parte del ano, y pues son, digamos, estructuras muy diferentes. Estos ejercicios de Kegel hacen parte como de los ejercicios que realizan las mamitas cuando están embarazadas, y esto no solo va a permitir fortalecer esa zona, sino que también va a tener beneficios al momento de orinar, de tener relaciones sexuales, e incluso puede ayudar a prevenir lo que son, o bueno, no a prevenir, sino como a reducir los dolores de parto, e incluso también como los cólicos menstruales. Listo. Entonces, ya siguiendo con los genitales internos, vamos a ir de las estructuras más internas a las más externas. Entonces vamos a empezar por lo que es el ovario, continuamos con la trompa uterina, el útero, el cuello uterino, la vagina, y pues ya al final les hablamos de los genitales externos. De aquí vamos a mencionar como cosas muy generales, así como es su estructura, qué ligamentos son importantes, aunque ya anteriormente Santi pues les estaba comentando un poco sobre los ligamentos y algunas estructuras arteriovenosas, pero pues verlas, digamos, desde otros planos y desde otras imágenes. Listo. Entonces vamos a tener, como les mencionaba anteriormente, de primeras al ovario. Entonces, ¿qué es importante del ovario? Pues primero tener en cuenta que es una estructura muy pequeña, va a medir 3 centímetros de largo, es blanco, brillante y tiene como una forma de almendra. Adicionalmente, pues ya sabemos que el ovario cumple funciones fisiológicas importantes dentro de la mujer, lo que es la formación pues de los óvulos, juega un papel importante dentro de la regulación de las hormonas, y por eso es importante estudiar toda la parte, digamos, hormonal y las afecciones que pues una mujer puede llegar a presentar debido pues a alguna alteración en esta estructura. Vamos a tener dos ligamentos importantes. Entonces, primero vamos a tener el ligamento útero-ovárico, o también conocido como el ligamento propio del ovario.
Entonces, si ustedes pueden ver, va desde la cara lateral del útero, pues hasta lo que es el ovario. Y también de otro ligamento importante va a ser el ligamento suspensorio del ovario. Si se dan cuenta, se va a encontrar como un poco cerca de las de las trompas uterinas, y este ligamento es súper importante porque va a permitir el paso de los vasos sanguíneos, es decir, como el paquete vasculo nervioso que pues va a permitir la irrigación de lo que es toda la estructura del útero, de las trompas uterinas y de los ovarios. Y bueno, y en esa imagen ahí podemos ver lo que es la vejiga, el útero y el recto. Es importante tener en cuenta que el ovario lo vamos a encontrar desde una vista posterior. Entonces, si nosotros tenemos pues al paciente de frente, es importante pues recordar que los ovarios no se van a poder visualizar desde una vista anterior, sino desde posterior. En esta imagen también podemos ver lo que es el ligamento redondo del útero que anteriormente Santi les mencionaba, que va a ser un ligamento importante para lo que es el sostén y el soporte de esta estructura. Y ahora, bueno, seguimos con las trompas uterinas. Antes de continuar, es importante pues recordar que el peritoneo va a cubrir tanto las trompas uterinas como, como los ovarios. Entonces, de las trompas uterinas, vamos a tener en cuenta que son estructuras cilíndricas, van a nacer en el fondo del útero y se van a extender pues lateralmente. Estas trompas uterinas van a tener diferentes partes que nos van a ayudar más que todo al desplazamiento de lo que es el óvulo cuando está en ese proceso pues, de ovulación y de fecundación. Entonces, de primeras vamos a tener a lo que son las fimbrias. Las fimbrias van a ser como estructuras, como si fueran pelitos, por decirlo así, que van a permitir ese movimiento y esa facilidad de que el óvulo pase pues del ovario hacia la trompa. Vamos a tener después lo que es el infundíbulo, la ampolla, el istmo y ya la zona intramural que va a ser esa conexión entre lo que es el útero y la trompa uterina. Ya, se me olvidaba mencionar anteriormente que del ligamento redondo del útero, que es anterior, no sé si puedes devolver, Santi, por favor. Entonces vamos a tener que, sí, entre los labios mayores y el fondo del útero va a atravesar como tal el conducto inguinal, lo que es este ligamento. Y ya, listo, puedes seguir. Listo. Bueno, siguiendo con la siguiente estructura, vamos a tener lo que es el útero, también conocido coloquialmente como la matriz. El útero es un órgano hueco, va a tener una forma como de pera al revés. Va a medir alrededor de 7.5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de fondo. Va a tener un peso aproximado de 90 gramos. Y vamos a tener tres partes, principalmente lo que es dos partes, lo que es el cuerpo y lo que es el cuello uterino, que el cuello uterino se le conoce también como la zona del cérvix. Lo que es el cuerpo, entonces va a tener como 2/3 del útero y ya el cuello va a ser solo 1/3. Vamos a tener acá también que en la segunda imagen, como ustedes ven, desde un corte sagital, se puede dividir lo que es en diferentes ejes estas estructuras. Entonces vamos a tener lo que es el eje de la vagina y el eje del cuerpo uterino. Que el eje del cuerpo uterino va desde el fondo al cuello horizontalmente y pues ya el eje de la vagina va verticalmente. Es importante también recordar que el útero por lo general se va a
encontrar en una posición de anteroversoflexión, es decir, la posición que pues ustedes ven desde esa vista sagital. Y vamos a tener dos orificios importantes, que es el orificio interno y el orificio externo. Listo. Que bueno, cabe aclarar que el orificio cervical interno va a conectar lo que es el cuello, el cuerpo con el cuello, y el orificio cervical externo ya conecta lo que es el cuello con la vagina. Acá podemos ver diferentes grados de anteroversoflexión. En la primera imagen, entonces se ve cómo sería lo normal, cómo serían esos grados de retroversión, y al lado izquierdo se ven como algunas anomalías que se podrían presentar al momento pues de la formación del útero, que pues tenemos lo normal, que sería anteroversoflexión, pero también se puede presentar lo que es la retrocesión, la retroflexión o anteflexión. Algo importante también para hablar es el ligamento ancho, que ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, este ligamento ancho va a ser importante para lo que es el sostén de las estructuras. Vamos a tener tres partes importantes, lo que es el mesosalpinx, mesovario y mesometrio. Entonces, acá pues lo podemos ver, o sea, literalmente como el ligamento en esa imagen que está mostrando Santi, pero ya al lado derecho vamos a ver cómo se integra este ligamento pues con las diferentes estructuras, y que adicionalmente entonces vamos a ver el ligamento redondo, el ligamento del ovárico, es el ligamento redondo y cómo va a sostener tanto el útero, las trompas, como el ovario. También vamos a tener otro ligamento importante que se conoce como el ligamento cardinal. Va a estar atravesando, va a estar atravesado por el uréter que cabalga la arteria uterina, lo que anteriormente Santi les comentaba, que cuando están haciendo la cesárea, pues se puede identificar esta arteria debido a que cabalga el uréter. Y como ven ahí en esa imagen derecha, ahí se ve el ligamento cardinal, que es bien ancho. Listo. A continuación, entonces vamos a tener lo que es el fornix. Entonces van a ser como esos espacios que se tienen dentro del cuello uterino. Entonces, ahí, como ven, está el cuello en la imagen de abajito, a la derecha. Ahí ven el cuello, que también se le conoce como cervix. Y ese cuello pues va a estar conformado por diferentes espacios, lo que es el fornix anterior, lateral y posterior, tiene dos laterales. ¿Qué es importante de aquí? Del fornix posterior es donde toman las muestras de medicina legal en dado caso de sospecha de violación, perdón, porque es ahí donde más se resguarda el semen cuando pues la persona tuvo relaciones sexuales. Listo. Y finalmente, entonces vamos a tener pues la vagina, que es importante saber de esto, que es un conducto fibromuscular. Va a medir aproximadamente 8 centímetros. Va a estar conformada por diferentes paredes, va a tener una pared anterior, posterior y pues dos laterales. Dentro de la vagina, entonces vamos a ver los diferentes pliegues de la vagina. También vamos a tener lo que son los vestíbulos de la vagina con los labios menores. Ahorita viendo pues la vulva van a ver las diferentes estructuras que vamos a tener pues claramente por fuera. Y pues nada, también es importante recordar que en la vagina pues se van a, gracias a las glándulas, vamos a secretar lo que son diferentes fluidos que pues obviamente van a ayudar a toda la parte del parto, de las relaciones sexuales y demás. Listo. Bueno, y finalmente entonces, nada, es un recorderis de las arterias, pero pues ya previamente se les habló un poco de esto. Entonces, en la imagen de la derecha vamos a tener lo que son las arterias y las venas ováricas que van a salir de la arteria, de las arterias de la trompa uterina.
Las arterias uterinas van a nacer de las arterias vaginales y listo. Bueno, y finalizando la exposición, vamos a acabar con los órganos genitales externos. El primero va a ser el glande del clítoris, que lo tenemos acá. Seguimos con los labios mayores, que son estos. Después el vestíbulo vaginal, que es este de acá. Tenemos el himen, pero pues el himen sabemos que puede estar o no después de la primera relación, o hay diferentes tipos de himen que pueden ya estar perforados desde el nacimiento. La comisura posterior de los labios mayores, que la tenemos acá. Los labios menores, el labio menor, que es este de acá. La sínfisis, perdón, se me fueron el sacro y las sínfisis públicas porque no las podemos ver. Y el prepucio del clítoris, que es este. Finalizamos ya la reunión de hoy, nuestra exposición. Y acá tenemos la bibliografía de donde sacamos todo. Sacamos de Moore, de Yokochi, que es el Atlas de Anatomía Humana Cadavérica, de Netter. Eh, Sacamos también de Williams, que es un libro de ginecología. Y ya, esas fueron las principales. Muchas gracias, Santiago y Sofía. Bueno, vamos a abrir el espacio para si alguno tiene alguna pregunta y si la doctora Carolina tiene algo que comentar, por favor, le doy la palabra. Excelente exposición, Sofía y Santi. Hola, buenas noches. Sí, voy a hablar un segundito. Pues primero que todo, Hola, felicitarlos. buenas noches a todos. Hola. eh, Ando con una gripa horrible, entonces me perdonan ahí la voz. Pero pues primero que todo quería felicitarlos, agradecerles la invitación que me hicieron para esta presentación. Me parece muy importante porque vi durante la charla, pues estaba verificando los nombres de los participantes y noto que nos acompañan pues estudiantes de varios semestres. Entonces, me parece em, realmente un encuentro muy bonito para demostrar realmente muchas cosas y es para las personas que de pronto aún no han visto, las personas que van a ver porque están en cuarto y digamos ustedes que ya vieron este tema, para demostrar que la anatomía em, es una de estas asignaturas que siempre debe ser transversal. Entonces, lo comentaban Santiago y Sofía en algunos momentos especiales, cuando hablaron de la pelvis, cuando hablaron de la arteria uterina, del piso pélvico, que sí o sí, pues son elementos que son muy importantes para la parte clínica. No se pueden desvincular esa parte básica de la parte clínica y hay que tenerlo en cuenta en sus prácticas. Entonces, me parece muy provechoso el espacio. Si hay preguntas, claramente trataré de responderlas. Y creo que durante la presentación la única duda que hubo fue al principio de Santiago de la articulación sacroiliaca. Entonces, eh, les voy a contar algo que pasa justamente con esa articulación y es que es una articulación como mixta. Es una articulación un poco extraña en el cuerpo porque es una articulación que se considera sinovial plana, pero, digamos, eso se considera en las mujeres por el desplazamiento que hacen en el canal del parto, la nutación. Entonces, se considera que hay un desplazamiento, pero pensando en la anatomía del hombre, ellos nunca van a hacer ese tipo de desplazamiento. Entonces, ahí algunos autores dicen que es una anfiartrosis, que es una articulación cartilaginosa. Por ende, al final, y lo que generalmente suelo hacer en los encuentros es
describirla como lo hacen algunos autores como una diartroanfiartrosis. Es como una mezcla entre una articulación sinovial y una articulación cartilaginosa, haciendo pues la anotación de la diferencia de los sexos. De resto, pues realmente pienso que estuvo muy bien la exposición y los felicito por este espacio. Gracias, doctora. Muchas Gracias. gracias, doctora. Damos la palabra a la doctora Juliet. Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero que todo, como dijo la doctora, felicitarlos. Estos espacios nos ayudan a recordar y hacer un repaso antes de pronto ahondar en temas mucho más específicos, en cositas que son la base para poder seguir avanzando. Y la anatomía de verdad es algo muy importante. Yo digamos que lo hablo más desde la parte quirúrgica, pues porque es lo que yo hago pues desde mi papel como residente. Y de verdad, si uno no entiende la anatomía o si uno no la ha estudiado, porque en realidad entenderla uno la hace hasta en ese momento, uno no va a conocer los límites en donde uno puede trabajar y no puede trabajar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablaban de la irrigación de la pelvis, el tronco anterior y posterior, de la ilíaca interna, es algo que hasta que uno lo ve y conoce cómo pasan los vasos en los espacios vasculares, puede ayudarse para ubicar elementos importantes durante los procedimientos quirúrgicos, que como lo dijo también Santiago, perdón, es que yo soy muy mala para los nombres, pero como lo dijo nuestro compañero, son muy importantes porque donde se haga alguna lesión vascular o algo así, las complicaciones son muy importantes. Entonces, de verdad quería pues felicitarlos. Conocer la anatomía también es muy importante cuando nosotros vamos a hacer el grosso de las cosas que ustedes pueden salir a hacer a nivel de ginecología, además de la consulta, es en relación a los procedimientos quirúrgicos, la episiotomía y la episorrafia. Y conocer cómo se distribuye el piso pélvico, no de una forma pues especialista, pero sí la importancia de la reconstrucción, sobre todo a nivel muscular, y pues cómo hacerlo adecuadamente. También es muy importante para evitar que las pacientes a largo plazo queden con dispareunia o que con el paso del tiempo hayan comunicaciones completas donde prácticamente las pacientes quedan con una cloaca a nivel genital. Entonces me parece muy importante repasar esas cosas anatómicas que vienen siendo la base para poder pues seguir profundizando en temas que nos van a contribuir a nuestra práctica médica. Entonces, de verdad los felicito. Me parece una excelente exposición y ya, eso era lo que quería comentarles. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Gracias, doctora Juliet. Bueno, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra observación que desee hacer? Listo, creo que no. Tomaremos con no. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado a todos nuestros asistentes y a nuestros expositores. Los esperamos de hoy en 8 con nuestra revista Club de Revistas de Anomalías Congénitas. Que tengan una buena noche. Este video de la presentación la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y que tengan una buena noche. Esperen, antes de que se vayan, vamos a llamar lista, qué pena. Muchas gracias a todos los participantes, a la doctora Carolina, a la doctora Juliet por pues, prestarnos también su tiempo y participar en la reunión.